Em, Vamos a hablar de los principios físicos, algo de principios físicos y principios básicos de los principales métodos de imagen que utiliza el radiólogo para hacer diagnóstico y en algunos casos para hacer tratamiento, como son los rayos X, la tomografía, la ecografía, la mamografía y la ecografía y la resonancia. Primero vamos a, bueno, entre los objetivos hay 4 objetivos que vamos a tratar de abarcar en esta clase. El primero es algunas definiciones básicas que hay que saber, conocer las bases físicas generales y tipos de métodos imagenológicos, identificar los medios de contraste y saber qué es lo que es protección radiológica y conocer cómo se produce el almacenamiento de imágenes. Bueno, empecemos. La radiología es una especialidad de la medicina que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, llámense rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, bueno, básicamente eso. Utilizar estas imágenes para el diagnóstico y en algunos casos para el tratamiento de enfermedades, como es la radiología intervencionista, así se llama la radiología, la subespecialidad de la radiología que hace, digamos, tratamientos, cierto tipo de tratamientos de enfermedades. ¿Cuál es el rol del radiólogo? Primero, realizar los estudios de imágenes, en ocasiones apoyados por el técnico, en muchas ocasiones yo diría apoyados, casi en todo, apoyados por los técnicos radiólogos, y determinar la normalidad o la anormalidad de un estudio de imagen. Si es anormal, caracterizar la normalidad, determinar la extensión de la normalidad, realizar recomendaciones y sugerencias. En algunas ocasiones también realizar procedimientos mínimamente invasivos, eso se llama radiología intervencionista. Bueno, entonces, entre los métodos de imagen tenemos a los rayos X y sus variantes. ¿Cuáles son los métodos de imagen que emiten radiación ionizante? La tomografía computarizada, la fluoroscopía, la mamografía, los rayos X convencionales. Otros métodos que no producen radiaciones ionizantes son la ecografía y la resonancia magnética. Hay otros métodos diagnósticos que no los ve per se el médico radiólogo, sino que en la mayoría de las instituciones grandes las ve el radiólogo y el médico nuclear. Hay una rama de la medicina, una especialidad que incluso ustedes podrían ser algunos de ellos, se llama medicina nuclear. Entonces la medicina nuclear abarca la gammagrafía, es una serie de sustancias radioactivas que se inyectan en el interior del cuerpo de una persona y se trata de hacer imágenes del lugar donde haya hecho metabolismo, digamos, estas sustancias, y eso se llama cámara gamma. Y una fusión de la cámara gamma con el tomógrafo se llamaría PET-CT, y eso también son métodos de imagen que ya tienen sus años, digamos, ya tienen al menos 10 años de vigencia en Latinoamérica al menos, y hay varios países ya ha llegado a la paz incluso. Esos métodos de imagen sirven más que todo para oncología, sin embargo también se pueden utilizar en otros campos. Vamos a hablar un poquito de cuándo se descubrieron los rayos X. Vale decir, el inicio de la radiología empezó en 1895, cuando este físico que se llamaba Konrad Röntgen, experimentando unos tubos catódicos, logró casualmente, digamos así, tomar una radiografía de la mano al encontrarse una placa fotográfica accidentalmente en su escritorio, y cuando él estaba haciendo sus experimentos con ese tubo, justo empezó a disparar ese tubo y no se dio cuenta, bueno, luego se dio cuenta que cuando reveló esta película fotográfica, la reveló y dijo que, bueno, ¿qué es esto, no? Y salieron los huesos de su mano y dijo, pues no, este tubo tiene algún tipo de propiedad que hace que atraviese la piel y que atraviesen los tejidos. Entonces le llamó, como no sabía qué era, le llamó rayos X. El X es como una
algo que no puede ser descrito, ¿verdad? Entonces, por eso le llamó rayos X. Entonces, no sabía de qué se trataba. Luego, obviamente, ya pudo darse, digamos, la explicación lógica de que los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que atraviesa el cuerpo y que puede ser fotografiado o impreso, digamos, en una pantalla o en algún medio. Vamos a hablar algo del espectro. Esto lo han debido llevar en el colegio. Yo me acuerdo que lo llevé en la promoción, es el espectro electromagnético. Estas ondas, estas onditas que aquí vemos en esta fotito, es cómo viaja la energía en el vacío o también puede ser en el aire o en algún medio. ¿Sí? Esta lo que se está mostrando aquí es en la atmósfera, o sea, en el aire, digamos. Es en el aire, en el aire que la velocidad, perdón, la longitud de onda del espectro electromagnético. Fíjense que el espectro electromagnético se mide en hercios, ¿no? Y pues fíjense el tamaño de una onda. Esta es una onda y tiene una cresta y tiene un valle, ¿verdad? Una cresta y un valle. Todos este tipo de energía que se llama energía electromagnética y otro tipo de energías también, como el sonido, qué sé yo, viajan en forma de ondas. Ese tipo de energía viaja en forma de ondas y la longitud que tiene entre cresta y cresta se puede medir en metros o bueno, en este caso, por ejemplo, está demostrado en metros. Fíjense que el tamaño de una onda de radio FM, por ejemplo, llega a tener una longitud del tamaño de un edificio, ¿no? De un campo de fútbol. Los microondas que utilizamos para calentar comida también tiene una longitud de onda relativamente larga, como por ejemplo una longitud de un humano, unos 2 metros más o menos. Y así va disminuyendo la longitud de onda. Fíjense que todo esto llega a infrarrojo, llega a un lugar donde sí es visible la longitud de onda para el ojo humano. Entonces, es el tamaño de un alfiler y esto es el tipo de onda que está entre los 10 a menos 12 a 10 a menos 15 metros, ¿no? Es súper chiquitito. Pero fíjense, si nos vamos acercándonos a los rayos X que tiene a las 10 a la menos 10 metros de longitud de onda entre cresta y cresta, fíjense que es del tamaño de un átomo casi, es muy chiquitita. Entonces, gracias a esa longitud de onda tan chiquitita que tienen los rayos X, es que puede penetrar, atraviesa los tejidos, algunos, no todos los tejidos, pero algunos, ¿no? Cuanto más peso molecular tenga una sustancia, menos propiedad de penetración del rayo X. Por ejemplo, el plomo, que tiene un peso atómico alto, no deja pasar los rayos X. Es por eso que los mandiles para protegernos de los rayos son de plomo, o las puertas, qué sé yo, que se utilizan en un tomógrafo, en la sala de tomografía, están blindadas con plomo. Entonces, hay sustancias que pues no tienen un peso atómico muy bajo, como el aire, por ejemplo, en el que estamos rodeados totalmente de aire. Eso tiene pues oxígeno, tiene dióxido de carbono, y todos esos elementos tienen un peso atómico bajísimo. Entonces los rayos atraviesan muy fácilmente los atraviesan. Entonces, y fíjense que hay uno un poquito más arriba que los rayos X, que tiene una longitud de onda muy, muy baja, que llega hasta la 10 a la menos 12, 10 a la menos 20, fíjense, de metros de longitud de onda, que es del tamaño de un núcleo de un átomo. Este rayo gamma es muy nocivo para la salud. El rayo X todavía es algo nocivo. Sabemos que produce radiación ionizante. Esta radiación ionizante ioniza, y al ionizar puede producir cambios en el ADN y por ende producir enfermedades o mutaciones, y también algunas enfermedades relacionadas al uso de los rayos X. Pero los rayos gamma son mucho más potentes, o sea, tienen más poder de penetración y por lo tanto son mucho más peligrosos que los rayos X por su pequeña longitud de onda. Entonces,
lo que hay que saber de esto es que la longitud de onda del espectro, el espectro electromagnético se va en forma de ondas y la longitud de onda de los rayos X se acerca a la 10 a la 10 a la menos 10 metros de la longitud de onda y de los rayos gamma a incluso menos de a la 10 a la menos 12. Entonces, bueno, vamos a continuar. Shadow. Ya, es lo mismo. Fíjense, esto es lo que llamamos radiación no ionizante y eso es lo que se llama radiación ionizante. Hay un límite, ¿sabían? Fíjense, la luz visible, esto es lo único que podemos ver del espectro electromagnético, la luz, es lo único que podemos los humanos ver. Las demás ondas no son visibles, ni las que están encima ni las que están debajo. Todas las que están debajo tienen longitud de onda más grande que la luz visible, que es a la 10, a la 14. Perdón, esto no es la longitud de onda, esto es la frecuencia en hertz, expresada en hertz, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene esta longitud de onda de 10 a la menos 10 hacia abajo, entonces es una radiación llamada no ionizante. Y todo lo que es una radiación ionizante, por lo menos va desde la 10 a la menos 15 para arriba. Perdón, no a la menos, es a la más. 10 a la 15 para arriba produce una radiación ionizante. Y por lo tanto, la radiación ionizante se sabe que es nociva para el ser humano, no necesariamente, digamos, al contacto ya te vas a enfermar, pero es dependiente también, muy dependiente de la dosis que se reciba, la cantidad de enfermedades que puede producir. Y fíjense que los únicos que están acá son los rayos X y los rayos gamma. Ya habíamos hablado de estos. Muy bien. Muy bien. Estas son las dosis de radiaciones que más o menos recibe una persona. Esto deberían de saber también. Que recibe una persona, por ejemplo, cuando te haces una tomografía, hay personas que te preguntan cuánta radiación voy a recibir. Doctor, me está pidiendo una tomografía de cráneo. Y hay personas que son muy quisquillosas y te preguntan, ¿no? Y saben, te dicen, ¿cuánta radiación voy a recibir? ¿Será que me voy a dar un cáncer después, doctor? Porque por el que me ha pedido una tomografía de cráneo. Entonces, fíjense, esta es una medida que está expresada en milisieverts. Es una medida internacional, está los milisieverts. Con una dosis de 10.000 milisieverts o más, viene inevitablemente la muerte, como las personas que han recibido esa bomba nuclear en Japón. Las personas que no han muerto en esa inmediatamente y han recibido la dosis, todos esos han probablemente recibido dosis muy superiores a 10.000 milisieverts y generalmente produce la muerte en los siguientes días por muerte de la mucosa del tubo digestivo principalmente, pero también por aplasia medular, ¿no? Entonces hay algunas células que son más sensibles a las radiaciones, como las células que recubre la mucosa o el epitelio, digamos, de la mucosa del tubo digestivo. Estas se mueren fácilmente, entonces las personas tienen vómitos con sangre, tienen hematemesis, tienen melenas y pues inevitablemente viene después la muerte, o por aplasia medular también, o una combinación de los dos, porque también la médula ósea es muy sensible a las radiaciones. Personas que han recibido 1.000 milisieverts, por ejemplo, en una dosis única, una dosis, digamos, puede producir náuseas, puede producir vómitos, y también, fíjense, reducción de los glóbulos blancos en la sangre. Esto es una aplasia medular, ¿verdad? Es un cierto daño en la médula ósea. Por debajo de 200 milisieverts no hay efectos clínicos demostrables, o sea, no hay efectos clínicos francamente demostrables, pero sí hay afectación de algunas células o de muchas células también. Por ejemplo, una tomografía una tomografía mediana de abdomen o de tórax puede producir entre 6 a 10 milisieverts. Por ejemplo, si es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que es casi del cuerpo entero, puede llegar a 10 milisieverts. ¿Sí? Una tomografía de cráneo probablemente sea entre 5 a 6 milisieverts de radiación que se recibe en ese momento, ¿no? Fíjense,
Por solo vivir en el planeta Tierra, nosotros recibimos una dosis anual de 2 milisieverts en un año. Esto es en un año. Entonces, solo vivir en el planeta Tierra te da una dosis de 2 milisieverts, 2.4. Hacerte una tomografía, pues puede ser entre 5 hasta 10 milisieverts. O sea, 2 o 3 veces más de lo que has recibido en un año. ¿Qué pasa si tú viajas en un avión y viajas muy alto, muy arriba? Un viaje entre Tokio y Nueva York, recibes una dosis de 0.2 milisieverts por ese viajecito. Entonces, también el estar hacia arriba y acercarte un poco a la atmósfera hace que la radiación sea mayor, recibas mayor radiación que una persona que no ha llegado a ese nivel, a esa altura. Bueno, los radiólogos, los que hacemos diagnóstico por imagen, nos dan un límite para que tengamos una dosis de exposición anual, más o menos se acerca al 1 a 1.5 milisieverts. Cuando tienes más de eso, te dicen que tomes vacación. Entonces, una radiografía de abdomen, por ejemplo, una de tórax, puede darte una dosis de 0.5 a 0.6 milisieverts en una sola exposición. Miren, la de tórax 0.5, la de abdomen 0.6. Este es 0.05, fíjense. Le ponen radiografía de estómago porque en realidad esto no es una radiografía, esto es una fluoroscopía. La fluoroscopía produce un poquito más de dosis de radiación, mientras que una radiografía de tórax es un disparo único que se realiza y por eso la dosis es muchísimo más pequeña, 0.05. Esta de 0.6 es una fluoroscopía en realidad. Aquí le ponen radiografía de estómago. En realidad es un estudio contrastado del tubo digestivo y en ese estudio contrastado se utiliza fluoroscopía para hacer diagnóstico. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es demasiado. Vamos a hablar un poquito de qué es la ionización. Bueno, vamos a hablar rápido de esto porque es demasiado profundo y vamos a tratar de hacerlo un poquito más, no tan profundo porque, no sé, la clase se va a ir. Entonces, esto es un átomo, ¿sí? El átomo quiere decir es una pequeña parte de una sustancia que ya no se puede dividir. La parte más pequeña, indivisible de una sustancia se llama átomo, ¿no? A es sin y tomo es cortar. Entonces es lo mínimo, hasta el lugar más chiquito que se puede cortar, que puede tener una sustancia se llama átomo. Entonces el átomo siempre tiene una parte central que se llama núcleo y una parte periférica en la que están orbitando o están girando unos electrones que tienen carga negativa. En el núcleo se identifican unas que tienen carga positiva, que se llaman protones, y los que están afuera se llaman electrones, y hay unos que se llaman neutrones también en el núcleo. Muy bien, bueno, perdón, vámonos antes. Esto, cuando algún tipo de energía choca con un electrón que está estable dando vueltas alrededor del núcleo y lo bota o lo expulsa de esta capa, se produce la radiación ionizante. Tiene que ser una fuente de energía muy fuerte para que un electrón con carga negativa se expulse de su órbita y al expulsarse quede cargado inесtablemente, cargado negativamente este átomo. Al cargarse negativamente, el otro electrón de otra órbita superior va a pasar a este orbital inferior y al pasarse es donde se produce la ionización o los rayos, la ionización en realidad. Esta parte de pasarse de una capa externa a una capa interna es la radiación ionizante. Entonces, ¿dónde ocurre esa radiación? Esta radiación ionizante ocurre en un tubo de rayos X. Este es un es un dibujo en realidad de un tubo de rayos X que todos los equipos de rayos X, donde sea que se encuentre, tienen. Un mamógrafo también tiene un tubo de rayos X, un tomógrafo tiene un tubo de rayos X, un fluoroscopio tiene un tubo de rayos X. Todos tienen este tubo de rayos X, algunos más grandes, otros más pequeños. Este tubo tiene una capa de vidrio, es una capa de cristal en cuyo interior existe un vacío.
Y en este vacío existen dos terminales, un cátodo y un ánodo. El cátodo está cargado negativamente y el ánodo positivamente. Como sabemos, a este cátodo se le pasa corriente para que se caliente un alambrito que tenemos acá, que es de tungsteno. Este alambrito de tungsteno al calentarse, produce fotones o electrones de alta velocidad que chocan contra este disco que gira, que está en el ánodo. Este es el ánodo. Y del ánodo sale este disco de metal que da vueltitas. Al disparar, se calienta, produce los fotones, choca con este ánodo que está dando vueltitas, y al chocar con esto, los fotones, se producen unos electrones que se llaman rayos X. Esto también está hecho de tungsteno. Tungsteno. Y todo esto está inmerso en una... En realidad, esto no es de vidrio, perdón, esto es de metal. El tubo de vidrio es este. Ampolla le llaman. Esa es la ampolla de vidrio, ¿sí? La carcasa es esta y es de metal. Pero entre el metal y el vidrio hay una capa de aceite que hace que enfríe. Está flotando en aceite el tubo en realidad, pero este aceite se pone para que no caliente el tubo de rayos X, que si no se calentaría y se quemaría muy rápido. Hay una ventanita por donde salen los rayos. Fíjense que los rayos salen por todo lado, es igual que la luz, solamente que existe una ventanita por donde sí se aprovechan los rayos llamados haz primario de radiación. Por donde salen los rayos X, y también por acá salen todas las direcciones. Muy bien. Esto no lo vamos a ver mucho. Bueno, los equipos de rayos X tenemos estacionarios, tenemos móviles como este, por ejemplo. Este es un equipo portátil que tiene rueditas y que se puede trasladar hasta la cama del paciente para tomar una radiografía y hacer diagnóstico. Esta es otra que es estática, no tiene rueditas, tiene su mesa, tiene su tubo de rayos X, aquí está, y tiene un buquimural o una casetera, digamos, pegada a la pared para que se tomen radiografías en pacientes que están de pie. Y esta para pacientes que están acostados, ¿no? Hay indicaciones para hacer radiografías de pie, hay indicaciones para hacer radiografías de estar acostado. Este es el famoso fluoroscopio. Este emite radiación ionizante también y tiene un tubo de rayos X que está aquí, por ejemplo, y esta es una cosa que se llama amplificador de imagen. Entonces, el tubo de rayos X produce la radiación, atraviesa y tiene este detector, un panel de detector de la radiación, y estos amplifican la imagen y sale en la pantalla lo que se está viendo en tiempo real. Por si acaso, la fluoroscopía tiene la característica de que hace una imagen de los rayos X, pero en tiempo real, o sea, es un video en tiempo real. Mientras que los rayos X convencionales, los anteriores, solo toma una imagen estática en el tiempo, un corte transversal en el tiempo. Son las imágenes de estos equipos convencionales. Este es el equipo de fluoroscopía que produce radiaciones en imágenes en tiempo real. Fíjense que tiene una mesita que bascula. Este equipo, se llama telecomando. Fíjense que se puede comandar desde lejos. Aquí tienen una serie de joysticks, de controlcitos y todo eso que controlan la mesa, acerca el tubo, la mesa se verticaliza, se horizontaliza, se mueve de arriba abajo, adelante atrás. Y obviamente al construir la sala para esto, se pone una ventana de plomada para que la radiación no salga y uno pueda ver por la ventana al paciente qué le está pasando, ¿no? Esta es una imagen. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es la fluoroscopía. No sé si funcionará. A ver. Ahí está. Se le está pidiendo que coma una papilla de bario, un chicle con bario, y que se lo trague. A ver cómo sale. Ahí está, se lo trago. Esa es la fluoroscopía, ¿vieron? Ahí está. Entonces, eso es lo que logra, digamos, ver en tiempo real cómo pasa, por ejemplo, el tubo digestivo, o cuando quieren ver una fractura en el hueso y quieren reducirla, para muchas cosas, para drenar cosas
para hacer operaciones de traumatológicas o en neurocirugía también sirven. Muy bien. Estas son las 5 densidades radiológicas básicas que tienen que memorizarse sí o sí. Desde la menos densa hasta más densa. Fíjense, este es un matraz y este matraz tiene 5 densidades ahí. Uno, arriba, el 1 es aire. Se fijan que esta es una radiografía de este matraz. Hay una persona con su mano aquí cargando el matraz. Entonces arriba el aire. El aire es negro porque el rayo X casi no tiene impedimento para atravesar el aire porque el número atómico es muy bajo. Aquí le han puesto una capa de aceite o de qué, de grasa, algún tipo de grasa. Fíjense que es poco denso, no es tan denso como por ejemplo, este metal, pero es un poco más denso que el aire. La siguiente densidad es el agua. Esta sería la densidad de agua. Es una densidad intermedia, digamos. La densidad calcio, que serían los huesos que están en esta mano de esta persona, ¿no? Y la densidad metal en la llave que se encuentra acá es más densa, es más blanco. Se han dado cuenta que es una escala de grises, desde lo más negro hasta lo más blanco. Entonces, estas son las 5 densidades radiológicas en orden: en el aire, grasa, agua, metal, calcio. Está mal aquí, el metal es el 5. O bueno, el metal debería estar acá abajo. Listo. Entonces, en rayos X tienes que hablar, no tienes que decir esta cosa negra, esta cosa blanca. Se habla con un léxico y ese léxico, fíjense, solo son 2 palabritas: radio opaco, radio lúcido. Así de fácil. Porque es un método de imagen muy, vamos a decirlo, que tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, fíjense esta radiografía muy bonita del abdomen de una persona. Se nota que es un niño, porque aquí puedo ver la cabeza del fémur y puedo ver este núcleo de crecimiento que no es una fractura, por si acaso, ¿no? Aquí también diríamos, se ha fracturado las 2 cabezas. No, ese es el núcleo, es la epífisis. Bueno, esta es la epífisis, esta es la fisis. Entonces esta persona todavía va a crecer, ¿verdad? Porque tiene cartílago ahí en la cabeza femoral. Entonces es un niño, claramente. De hecho, aquí no se han fusionado todavía esto es el hueso ilíaco y este es el pubis. No se ha fusionado todavía. Aquí tampoco esto es fractura, es que no se ha fusionado. Todavía va a crecer su pelvis. Entonces, fíjense, las 5 densidades, aquí podemos hablar, por ejemplo, la menos densa, el aire. Podemos ver el aire que está en el pulmón, en la base del pulmón de esta persona, o aquí en el aire que está fuera de la persona, que es negrísimo. Luego seguirá la densidad grasa. Si se fijan aquí, por ejemplo, hay una línea negra. Esta es una densidad grasa y se llama grasa preperitoneal. Al lado están los músculos oblicuos y el transverso del abdomen. Al lado de este hay una capa de grasa que gracias a esa grasa es que se logra ver los músculos que están allí. De hecho, hay otra línea grasa bien chiquitita aquí o aquí, miren, una línea grasa, ¿no? Y la línea grasa que hay en los psoas también deja ver parte de los músculos psoas. Muy bien, ¿qué otra grasa? Bueno, grasa, después agua. La densidad de agua es fácil de darse cuenta porque en rayos X la densidad agua se puede fusionar con la densidad de tejido blando. De hecho, se ven igualitas. Tomar una radiografía de un globo de agua y de un globo de carne tiene la misma densidad. Entonces, por ejemplo, uno puede señalar esto que es el hígado. Toda esta cosa blanca que se ve acá es el hígado y tiene una densidad de agua o de tejido blando, si quieres. Es la misma. En tomografía no. En tomografía sí se puede discernir. Si uno puede decir esto es agua y esto es tejido blando como músculo, qué sé yo. Entonces sí se puede, pero en rayos X no. Aquí está, qué sé yo, el hígado, o puedes señalar el corazón y decir esto es densidad de agua o de tejido blando, y sí es correcto. La siguiente densidad es hueso y está fácil de ver por todo lado del hueso. Y aquí vamos a ver que hay una monedita que está en el estómago de esta persona, o por lo menos que está a nivel del epigastrio de esta persona, y esta tiene densidad metálica. Entonces es mucho más blanca. El rayo no ha podido atravesarlo porque tiene una densidad muy alta, un peso atómico alto, entonces no ha podido atravesar y por eso se ve blanco. ¿Sí? Son las 5 densidades radiológicas. Todo lo que es blanco se va a llamar radio opaco y todo lo que es negro se va a llamar radio lúcido. Entonces, si yo quisiera describir esta bolita blanca que está aquí, le llamaría, bueno, esta es una radiografía de abdomen de un niño, probablemente en proyección AP, en la que puedo ver una imagen radio opaca, redondeada y de bordes bien delimitados que mide al menos, miren, puedo comparar una vértebra. Yo sé que una vértebra debe medir 2,5 centímetros. Entonces, si esto es 2,5 centímetros, esto es casi del mismo, un poquito más grande, puedo decir que esto mide 3 centímetros. Entonces diría, más o menos 3 centímetros localizada a nivel del epigastrio, probablemente a nivel de cámara gástrica. ¿Listo? Entonces esa es la manera de describir una radiografía.
Bueno, a medios de contraste. Hay medios de contraste, bueno, los radiólogos utilizamos medios de contraste. Hay medios de contraste positivos y hay medios de contraste negativos. Los negativos son gases, el aire, el CO2, etcétera. Y los positivos son uno, derivados del bario o dos, derivados del yodo. Se utilizan tanto los del bario como los del yodo y algunas veces también se utilizan aire como medios de contraste negativos, aunque no lo crean. Por ejemplo, cuando se utiliza aire o CO2 o cualquier tipo de aire, como cuando hacemos un estudio que se llama colon por enema o cuando hacemos un estudio que se llama serie esófago gastroduodenal. En la serie esófago gastroduodenal se le da bario. ¿Han visto la primera imagen de la fluoroscopía de una persona tragando una papilla de bario? Es eso mismo, esa es la serie esófago gastroduodenal. Se le da un trago de bario y se le dice al paciente, trágueselo. Una vez que llega al estómago, se le da unos polvitos que tienen sal de frutas y que producen gas. Y se le dice al paciente, no va a eructar, no va a botar el gas porque el objetivo es que el gas se quede. Entonces se le da en la boca y se le hace pasar con bario, traga y ¡pum! Se distiende con gas el estómago y gracias a ese gas se puede ver mejor la mucosa del estómago porque el contraste se pega a la mucosa del estómago y se toman las radiografías para ver ¿cómo se llama? Para ver eso. Sirve más que todo para ver la mucosa, ya sea del intestino grueso o del estómago o del esófago. Para eso se utilizan los contrastes negativos, el aire, ¿no? Por ejemplo, en el colon por enema se le introduce aire directamente inyectado con una perilla o directamente con una bolsa que tiene aire y se le aprieta la bolsa y el aire ingresa al colon y se distiende el colon y esa distensión nos permite ver pólipos, ver divertículos, qué sé yo. Entonces hay medio de contraste negativo, pero es básicamente el aire. Los positivos, pues los del bario son los que utilizan por vía oral, en el tubo digestivo, ya sea serie esófago gastroduodenal, esofagograma o colon por enema. Todos esos esos estudios se hacen con bario, a excepción de alguno que otro estudio en personas que sospechan que están perforadas, que tienen perforación del tubo digestivo. Entonces, a veces se utiliza derivados del yodo por vía oral, ¿sí? Los derivados del yodo, sin embargo, sí o sí se utilizan solamente para estudios endovasculares, ya sea tomografías con contraste endovenoso o radiografías también se pueden utilizar con contraste endovenoso, ¿no? Entonces, los derivados del yodo pueden ser no iónicos y pueden ser iónicos. Los no iónicos son los que actualmente se utilizan y los iónicos ya han sido casi pasados al desuso debido a su efecto alergénico más alto que el no iónico y los efectos adversos que produce. Hay otro tipo de contraste que son derivados de las tierras raras, que son derivados del gadolinio y que se utilizan para resonancia magnética. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de otro método diagnóstico que emite radiación ionizante, que es la tomografía computarizada. Este es el primer tomógrafo. Esta es una de las personas que fabricó, que ayudó a diseñar el primer tomógrafo. Y esta persona, fíjense, diseñó un tomógrafo en el que el primer tomógrafo solamente entraba la cabeza del paciente y hacía tomografías del cerebro. Es que cuando se golpeaban la cabeza, nadie sabía cómo ver si hay sangre en su cabeza. Entonces alguien dijo, pues tiene que haber alguna manera de saber si hay o no sangre en la cabeza sin abrirle la cabeza. Entonces empezaron a hacer un tubo de rayos X que daba vueltitas y que había un detector al otro lado y que recibía la radiación. Entonces salieron estas imágenes horriblísimas de una tomografía de cráneo simple. Tardaban, creo, 1 o 2 horas. Aquí está el tubo de rayos X, fíjense. Entonces esto tardaba 2 horas en hacerse y salía la imagen toda pixeleada, horrible, ¿no? Pero por lo menos cuando había un sangrado grande sí se veía, yo creo que sí. Entonces, esta es una animación de cómo el tubo de rayos X da vueltas alrededor de la persona y hace cortes axiales reales bueno, no reales, no, o sea, virtuales, pero cortes axiales de la persona. Aquí no se ve, pero la persona se está moviendo, la persona que está apoyada en la mesa, en esa camilla, digamos, se está moviendo, en lo que hacen los disparos se está moviendo. Aquí se ve que fuera algo lento, pero en realidad esa es la velocidad real.
Esa es la velocidad real. Fue un corte, dos cortes, tres cortes, una rebanada, otra rebanada. Entonces, fíjense que todas son rebanadas y todos son cortes axiales, por eso se llama tomografía axial computarizada, ¿no? Fíjense, han salido varias rebanadas. Muy bien. Bueno, en tomografía vamos a hablar de tres nomenclaturas: hipodenso, isodenso, hiperdenso. Hipodenso es todo lo que es oscuro, todo lo negro. Todo lo que tiene una densidad intermedia le vamos a llamar isodenso, y todo lo que tiene una densidad alta le vamos a llamar hiperdenso. Así de simple. Fíjense, los tomógrafos, las salas de tomografía siempre tienen una ventana por donde uno puede ver que el paciente esté bien ahí, porque puede tener reacciones al medio de contraste, puede moverse y uno quiere que no se mueva, porque para la realización de este estudio se necesita que el paciente esté quieto. Fíjense que la mayoría de las salas tienen un vidrio grande por donde uno puede ver. Ese vidrio es plomado y todos estos ambientes tienen, si no es plomo, por lo menos tienen un revoque con una sustancia que se llama baritina, que es muy densa y que evita que la radiación se fugue. Entonces, todo lo que sea negro le vamos a decir hipodenso. Por ejemplo, fíjense que esto que es el ventrículo lateral y tiene líquido en el interior del ventrículo lateral, lo vamos a llamar hipodenso. Todo lo que es isodenso, vamos a ver que es una densidad intermedia. Por ejemplo, este músculo o este otro músculo, el músculo oblicuo, tiene una densidad intermedia. Todo lo que es blanco, por ejemplo, el hueso, o el contraste que está en el ventrículo izquierdo, o esta costilla, es hiperdenso. Entonces, esa es la nomenclatura que se utiliza: hipodenso, isodenso, hiperdenso. ¿Sí? Fíjense que las 5 densidades aplican acá en tomografía. Fíjense, el aire que se encuentra en el colon descendente en esta persona es negro. Sería la densidad aire. La segunda densidad es grasa. Fíjense la grasa peritoneal que tenemos aquí rodeando al intestino delgado, al yeyuno aquí. O la grasa subcutánea que está debajo de la piel de la cintura de esta persona. Fíjense el color de esta grasa con el color de la grasa peritoneal. Es la misma. Tiene la misma densidad, el mismo color. Es una densidad grasa. Es hipodensa. El gas también es hipodenso. La siguiente densidad será densidad agua. ¿Dónde encontramos agua en esta persona, en este corte coronal de esta persona? Acá, en la vejiga urinaria. Aquí tenemos pipí o orina. Entonces la orina es hipodensa, fíjense, levemente hipodensa en comparación al músculo. El músculo es un poquito más blanco que el agua. ¿Se acuerdan que les había dicho? En la tomografía sí se puede diferenciar entre una bola de carne y una bola de agua. Sí se puede, porque en tomografías es un poquito más, tiene mayor resolución. Entonces, fíjense, la vejiga es más oscura que el músculo. Entonces sí se puede. Entonces en tomografía habrían 6 densidades radiológicas y no 5 como en los rayos X convencionales, ¿no? La densidad agua entraría y la densidad de tejido blando sería la siguiente. Y la siguiente, después de la densidad de tejido blando, sería el hueso. Fíjense, esto es hueso, aquí costillas, ¿no? Muchos huesos. Entonces es hiperdenso. Y lamentablemente no tenemos algo metálico acá para ver, pero fíjense, si hubiera algo metálico y es grueso, lo suficientemente grueso, se produce un artefacto en en rayos de sol se llama, y eso se produce porque es tan denso que se produce ese artefacto. No puede atravesar el rayo X y se produce un artefacto que no deja ver bien las imágenes. Es por eso que cuando se quiere evaluar prótesis de cadera, de rodilla, qué sé yo, con tomografía, a veces no se ve muy claro porque se producen artefactos. Muy bien. Entonces, la tomografía es muy bueno para tejido blando, es muy bueno para ver tejido óseo, para ver calcificaciones, para ver cuerpos extraños. Es costoso relativamente y más o menos disponible, no tan disponible como otros métodos. Produce radiación ionizante, es una desventaja, y tiene necesidad de que la persona esté quieta y de que se necesita contraste en muchos de los estudios. Hablemos algo de la mamografía para terminar. Este es un mamógrafo. Y fíjense que es un tubo de rayos X. Aquí arriba está un tubo de rayos X, produce radiación, dispara, y aquí se pone un cassette o hay un detector aquí. La mama se coloca ahí en esta charola. Fíjense, aquí está el cassette, el detector tiene su cablecito y sale en la pantalla la imagen, ¿verdad? Entonces, los rayos, y fíjense que esta cosita que es de plástico, aplana la mama para que sea lo más plano posible.
Cuanto más aplanada está la mama, mejor sale la imagen, mejor se pueden ver nódulos, mejor se pueden ver bolitas o tumores en el interior de esta. Entonces es por eso que se produce esta compresión con este compresor, ¿no? Entonces todas las mamografías tienen dos proyecciones, una como esta, la que se está haciendo, que es cráneo caudal, y otra que se gira este tubo un poquito de lado y se llama medio oblicuo lateral. ¿No? Ahí están las dos proyecciones. Fíjense, las dos craneocaudales, la mama derecha, la mama izquierda, craneocaudal derecha, craneocaudal izquierda, y la medio oblicuo lateral de la mama derecha, medio oblicuo lateral de la mama izquierda. Fíjense que todas las imágenes que salen aquí es como si estuvieran ustedes viendo de frente a la persona, ¿no? Entonces, esta va a ser la mama derecha y esta es la mama izquierda. Mama derecha, mama izquierda. Fíjense que en la craneocaudal, perdón, en la medio oblicuo lateral es en la única en la que sale muy bien el músculo, ¿cómo se llama este músculo? Pectoral. Muy bien. Aquí están las dos proyecciones. Craneocaudales, dos medio oblicuos laterales. Aquí están los músculos pectorales que son los testigos de las proyecciones medio oblicuo laterales. Sirve la mamografía muy bien para detección de cáncer, pero necesita de hacer compresión y bueno, es un equipo que produce radiación ionizante y está más o menos disponible. Ahora existe un tipo de mamografía, le llaman 3D o tomosíntesis también, realiza cortes mamográficos y los reconstruye en una computadora donde imágenes con menor sobreposición de tejido que en una mamografía convencional. Es un poco más útil, sobre todo en las mamas densas donde existe sobreposición. Bueno, entonces, estos son los materiales que se utilizan en protección radiológica. Todos son materiales plomados y que mandiles, guantes, collarines, lentes. Sí, muchos de estos se utilizan para cuando se hace fluoroscopía o cuando se hace intervención. Bueno, los tres pilares de la protección radiológica son: uno, justificación. La práctica que implique la exposición a radiaciones ionizantes siempre debe suponer un beneficio para la sociedad. Deben considerarse los efectos negativos de las alternativas posibles. Optimización o principio ALARA. ¿Qué es el principio ALARA? As low as reasonable achievable. Aquí está. As low as reasonable achievable. Entonces corresponde a las siglas inglesas de expresión tan bajo como sea razonablemente posible. Tienes que disparar con la menor radiación posible razonablemente. Eso es lo que te quiere decir el término, el principio ALARA. Todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas en niveles tan bajos como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Bueno, listo. Limitación de la dosis, justificación y optimización. Esas tres. Muy bien. La siguiente clase vamos a terminar con ecografía y resonancia. Muy bien, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias.